Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema 3 del sincronismo. Y en sus notas tienen un ejemplo que es un ejemplo del libro de Chapman que vamos a comentar. Entonces, el ejemplo básicamente lo que pide es determinar algunas de las frecuencias cuando un generador está conectado a una carga y de momento se conecta otra carga adicional. Entonces, recordemos que en el generador básicamente son máquinas que están siendo accionadas por un motor primario. Y este motor primario básicamente es la fuente de la potencia que va a estar suministrando la potencia de la flecha del motor hacia el generador y el generador a la carga. Entonces, el tipo más común de motor primario, pues básicamente es los que incluyen, por ejemplo, en el ejemplo se da una turbina de vapor. Entonces es un generador que está siendo alimentado por una turbina de vapor. Entonces la turbina básicamente es esa, ¿verdad? Esta es la turbina de vapor. Pero esa turbina de vapor puede ser otro tipo de máquina, no necesariamente una turbina de vapor, puede ser ya sea una turbina de gas, una turbina hidráulica, un motor diésel, incluso hasta una turbina de tipo eólico, las turbinas o los generadores eólicos de viento. Entonces básicamente el ejemplo pues, nos pide determinar qué sucede antes de que se cierre el interruptor, cuál es la frecuencia de operación que tiene el sistema en ese momento. Después se pide en el inciso B conectar la carga y determinar cuál es la frecuencia de operación del sistema, ya con esta carga. Después de conectar la carga, en el inciso C, se pregunta qué acciones se pueden realizar para que el operador de la turbina realice algún ajuste y restaure la frecuencia del sistema a la red a 60 Hz. Entonces, el ejemplo básicamente nos pide que cuando se conecta una carga en paralelo con la primer carga, obtengamos estos parámetros. El generador tiene una frecuencia en vacío de 61 Hz y una pendiente, aquí la pendiente es la SP, la pendiente del generador, de 1 megawatt sobre Hz, es una pendiente básicamente. Y la carga 1 se menciona que se consume en ella un total de 1000 kilowatts. Esto con un factor de potencia de 0.8 en retraso. Mientras que la carga 2, una vez que se conecta, esta estará consumiendo un total de 800 kilowatts. De tal manera que cuando se conectan ya las dos cargas, se está demandando entre las dos cargas un total de 1800 kilowatts o 1.8 megawatt. Entonces recordemos algo antes de iniciar el problema. Cuando la turbina está moviendo el generador está alimentando una carga, pero si le conectamos nosotros una carga adicional, lógicamente el generador va a tratar de suministrar la potencia que se le demande, pero la velocidad del generador va a decaer. Entonces recuerden que aquí tenemos una flecha básicamente que está siendo movida por la turbina. Entonces aquí tenemos la velocidad propiamente del motor primario, la potencia de ese motor primario y el par del motor primario. Entonces es lógico pensar que cuando le conectemos más carga, esta velocidad se va a caer, se va a decrementar ligeramente debido a la carga que está demandando mayor potencia. Entonces en los generadores se tiene el concepto de lo que es la regulación de velocidad. Entonces hay una ligera caída en la velocidad que va a estar dada por la fórmula que ustedes pueden ver
ahí en sus notas más bien en su libro, en el libro de Chapman pueden ver ustedes en la sección 4, capítulo 4, lo que se refiere a esta caída de velocidad. Entonces esta es por las siglas en inglés, que es speed drop, es una caída de velocidad. Y esa caída tiene que ver con las velocidades que tiene la máquina. Entonces se calcula con la velocidad que tiene sin carga, velocidad sin carga, menos la velocidad a plena carga que va a tener el sistema. Y esa diferencia se divide entre la velocidad en vacío, ¿verdad? O velocidad sin carga. Y eso se multiplica por el factor de 100, ¿verdad? Que nos va a dar un porcentaje. Entonces, generalmente cuando un generador es demandado mayor número de kilowatts, la velocidad de este generador se va a caer, tratando de compensar la potencia que se le está demandando. Entonces, esta caída de velocidad va a andar en el orden del 1, 2, 3, 4, hasta 5% de caída con respecto a la velocidad sin carga o la velocidad en vacío. También recordemos que la velocidad del generador está relacionada con la frecuencia eléctrica. Entonces, por ahí en sus notas van a recordar la relación que existe entre la velocidad del motor, ¿verdad? Que está relacionada básicamente con la frecuencia eléctrica por 120 entre el número de polos, ¿verdad? Si nosotros despejamos la frecuencia eléctrica, nos quedaría lo siguiente. Esa frecuencia eléctrica va a ser la velocidad propiamente del motor primario por el número de polos de la máquina sincrónica entre los 120. Entonces, básicamente esta es la relación que existe entre frecuencia eléctrica y la velocidad del motor. Entonces, si la velocidad del motor se está moviendo, pues lógicamente está directamente relacionada con la frecuencia eléctrica. Entonces la frecuencia eléctrica también va a sufrir una caída si la velocidad del motor se mueve. Y estas dos cantidades pues son cantidades constantes, ¿verdad? Que no podemos, ahí son básicamente constantes propiamente del motor. Entonces la solución del problema pues básicamente es encontrar la relación que existe en el primer inciso entre la potencia cuando tenemos condiciones en vacío y la condición cuando le agregamos la carga, ¿verdad? Entonces por ahí tenemos una relación entre la frecuencia y la potencia en la ecuación que tienen ustedes ahí como 428 ahí en la solución, ¿verdad? Entonces esta potencia va a estar dada básicamente por esta ecuación número 428, ¿verdad? Aquí voy a regresarlo porque no se ve. Entonces la potencia nos dice que es igual a la pendiente de la curva que multiplica la diferencia de las dos frecuencias. Esta primera frecuencia es la frecuencia en vacío del generador o frecuencia sin carga, y la frecuencia Fcis es la frecuencia de operación del sistema. Entonces a partir de esta expresión se despeja básicamente la frecuencia del sistema, quedándonos como la ecuación que dice es igual a la frecuencia sin carga menos la relación de la potencia con respecto a la pendiente que tiene este generador, ¿verdad? Entonces la frecuencia simplemente aquí se determina a partir de los datos que ya tenemos del problema. La frecuencia del sistema va a ser igual a la frecuencia en vacío, que son 61 Hz. Cuando no hay carga conectada, la máquina está operando libremente a las condiciones propiamente del generador, cuando se mueve por medio de un motor. Entonces tiene una frecuencia de 61 Hz.
y esto lo restamos de la potencia que tiene la carga número 1, que son 1000 kilowatts, entre la pendiente. La pendiente nos dice que son 1 megawatt por cada hertz. Entonces cada vez que haya un cambio en el número de hertz, pues habrá un cambio en potencia de 1 megawatt, ¿verdad? Esto básicamente es una condición lineal entre potencia y hertz. Entonces al sustituir nos queda, esto sería 1 megawatt entre 1 megawatt, se cancelan los kilowatts o los megawatts y se multiplica por los hertz. De tal manera que nos queda una frecuencia del sistema igual a 60 hertz. El inciso B nos dice que una vez que se conecta la carga número 2, lógicamente aumenta la potencia demandada. Entonces, aquí con la misma ecuación de la frecuencia del sistema, aumentamos la carga a 800 kilowatts con un total de 1800. Entonces, la frecuencia del sistema ahora se va a caer a 59.2 Hz. Entonces, esto es con la conexión de la carga. Lógicamente, se cae la velocidad, como veíamos en la expresión, se cae la velocidad y también va a caer directamente proporcional a la frecuencia eléctrica del sistema. Y finalmente, en el inciso C, nos dice que cuando se conecta la carga, la frecuencia del sistema cae a 59.2 Hz. Entonces, para restaurar el sistema, la persona o el controlador del motor primario, debe hacer algún ajuste. Entonces, esto debe incrementar en cierto número de pasos o puntos de ajuste un mecanismo regulador para llevar la máquina que estaba en vacío a 61 Hz, llevarla a una frecuencia más alta. Entonces él selecciona que para llegar a los 60 Hz necesita agregarle 0.8 Hz a los 59.2 Hz que nos quedó el sistema. De tal manera que esto ajusta el sistema ahora a 60 Hz y la frecuencia en vacío nos quedaría básicamente en los 61 más 0.8 Hz, quedando en 61.8 Hz de la máquina si estuviera en vacío con el ajuste que se le hace al sistema.